Daremos comienzo con la clase número 14 de Romanos. La palabra a estudiar es Romanos capítulo 12. La escena del capítulo 12 es sacrificio vivo. Primero, ofrenda un sacrificio vivo. Versículo 1 al 2. Segundo, cada uno cuide su cargo. Versículo 3 al 8. Tercero, aborrece el mal, pero ama a tu hermano. Versículo 9 al 13. Cuarto, vence el mal con el bien. Versículo 14 al 21. Romanos capítulo 1 al capítulo 11 se trata de justificación. Luego, a partir del capítulo 12 hasta el capítulo 15, se trata de aplicación, exhortación a la práctica en la vida. Los capítulos 1 al 11 expone la justificación por fe. Y a partir del capítulo 12 se refiere a la práctica y obtención de la recompensa. En la primera parte enseña la doctrina cristiana y en la segunda parte trata la exhortación a la vida práctica, a la apelación de la fe y a la conciencia cristiana. La primera parte habla acerca de la salvación y la segunda parte habla de la bendición. La primera parte habla de la fe, la segunda parte habla del amor. La primera parte habla de la relación con Dios y la segunda parte habla de la relación entre las personas. Por tanto, significa que las personas que son salvas creyendo en Jesús muestran actos de fe que nacen de sus prácticas. Leamos Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí su cuerpo se refiere al cuerpo del fiel creyente, se refiere a nuestro cuerpo entero. Dijo que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Integra hasta el corazón en este cuerpo. Debemos dar la gloria a Dios con todo nuestro ser. Dijo que ofrendemos sacrificio vivo. Sacrificio vivo significa sacrificio con vida. Un sacrificio donde el espíritu se renueva. Es decir, que nuestro espíritu se desarrolle y entregue a Dios una verdadera consagración. Dentro del sacrificio hay sacrificios vivos y muertos. Por ejemplo, la ofrenda de Caín era muerta, pero el sacrificio de Abel fue viva. Abel aprendió de su padre Adán cómo entregar el sacrificio a Dios. Abel aprendió de Adán que cuando tenga que entregar la ofrenda a Dios, debe haber derramamiento de sangre. Por eso Abel tomó la sangre de un cordero y entregó a Dios el sacrificio. Y entregó un sacrificio de fe mirando al Cristo que vendrá. Juan capítulo 4, versículo 24.
Hay que dar el culto a Dios en espíritu y en verdad. Isaías capítulo 1, versículo 13. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando debían entregar el sacrificio a Dios, no se podía solamente entregar la sangre del animal formalmente. En el tiempo del Antiguo Testamento, no solo debían presentar la sangre del animal, sino que espiritualmente también se debía presentar mirando a Cristo que habría de venir. Nosotros debemos presentar el sacrificio a Dios en comunión espiritual con Cristo. Esto es lo que se trata el sacrificio vivo. Entonces Dios recibe este sacrificio vivo. Esto es el sacrificio santo y agradable a Dios. Esto es el culto espiritual que Dios recibe. Nosotros también, cuando nos presentemos ante Dios para dar el culto, debemos hacerlo con este corazón. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, debemos presentar sacrificio espiritual. Esto es porque Cristo se convirtió en el sacrificio vivo por nosotros. Por lo tanto, debemos vivir consagrados y justos por Jesús. Nosotros debemos vivir guiados por el mover del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo y corazón deben ser consagrados completamente a Dios. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dijo que no se amolden al mundo actual. Este mundo no se amolda a la verdad. Es una generación que se opone a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Es una generación malvada y depravada. Mateo capítulo 16, 4. También es una generación rebelde contra Dios. Hechos capítulo 2, versículo 24. Nosotros no debemos integrarnos con las ideas y costumbres de este mundo. No debemos participar ni contaminarnos con las corrientes del mundo. Las cosas de este mundo nos invitan a seguir la codicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Por lo tanto, no se debe amoldar a este mundo. No se debe contaminarse con las aguas de este mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y después debe renovar el corazón. Aquí, corazón, se refiere al corazón que utiliza el Espíritu Santo. Es el corazón que utiliza nuestro espíritu. Cuando seguimos la guía del Espíritu Santo, podremos ser renovados. Entonces, habrá obrar de la nueva vida en nuestro espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 20. Después, tiene que recibir la transformación. Esto se refiere a la transformación interna y externa. Esto es ir asemejando más a Cristo. Es la transformación de nuestra vieja naturaleza. Es la transformación desde nuestro corazón hacia el exterior. Hay cambios en la vida externa.
esta transformación. No se trata de un cambio corrompido, sino un cambio en santificación. Es llegar a tener una correcta relación con Dios. También es mantener una correcta relación con las personas. Entonces nosotros debemos transformarnos desde nuestro interior. Por eso necesitamos que se transforme nuestra vida, nuestras familias. Después dijo que Dios es bueno. La voluntad de Dios es buena. Y se debe seguir a la buena voluntad de Dios que a Él le agrada. Hay que seguir la perfecta voluntad de Dios. Como nuestro Dios es perfecto, debemos correr para alcanzar la perfección. Mateo capítulo 5, versículo 48. Después dijo que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Que comprueben, discernir, viene de la palabra dokimajo. Dokimajo. Esto significa separar probándolos. Es como la separación que produce en el horno de fuego para separar el oro puro de las impurezas. Nosotros podemos encontrar la voluntad de Dios de esa manera. Hay que separar la verdad de la falsa verdad. Dejar mis pensamientos y seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos buscar la voluntad de Dios? Hay que buscarlo en la palabra de Dios, en la Biblia. Debemos buscarlo en la buena conciencia de la vida espiritual. Luego, también podemos buscar la voluntad de Dios por medio del conmover del Espíritu Santo. También debemos encontrar la voluntad de Dios en su guía y providencia. Por lo tanto, debemos vivir separados de esta generación. Hay que llevar una vida transformada. No debemos vivir igual que el mundo, como las otras personas. Ahora debemos vivir con fe, como hijos de Dios. Y discerniendo cuál es la voluntad de Dios, hay que caminar en su voluntad. Si realmente nosotros decimos que vivimos por fe, debemos ser personas que vayamos asemejando a Dios. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Dijo, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. En la vida eclesial, cada uno tenemos nuestros cargos, nuestro lugar y puesto. Tenemos llamado y lugar que Dios nos ha encargado. Dijo que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Es decir, que no se enorgullezca. Proverbios capítulo 18, versículo 2. Que no se debe enaltecerse. Que deje todo lo que sea vanidad. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Salmos 131, versículo 1. Hay que desechar toda vanagloria y orgullo. Dijo que pensara según la medida que Dios ha dado.
Esto significa según los dones que Dios ha dado. Aquí la medida de la fe se refiere a los dones que Dios nos ha dado. Hay que usar bien los dones que Dios nos ha dado. Hay que usar los dones de Dios humildemente. Por eso hay que pensar que el otro es superior a uno mismo. Versículos 4 y 5. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Nosotros los fieles somos miembros del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 22 al 24. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia. Y los fieles creyentes somos los miembros de ese cuerpo. Por tanto, en un cuerpo hay muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Cada uno tiene una función diferente, pero cada uno es valioso y todos son necesarios para el cuerpo. Cada miembro es importante. Todo miembro es necesaria e importante. Como así, todos los fieles son importantes para el cuerpo de la iglesia. Por eso cada miembro existe para el cuerpo. Los fieles existen para la iglesia, los miembros para la iglesia y la iglesia existe para formar miembros. Así que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo, tiene que utilizar el llamado y los dones. Y nosotros debemos valorar cada miembro del cuerpo. Cada uno somos hermanos comprados con la preciosa sangre de Jesús. Versículo 6. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Aquí dones son regalos que Dios nos dio por gracia. Dios nos dio según la medida de la gracia y necesidad a cada uno. Y es valiosa cada uno de los dones. Un talento es valioso e importante. Así que, aprovechando bien los dones, hay que ser fieles a la iglesia. Tampoco se debe envidiar el don que tiene el otro. Lo importante es usar los dones de la mejor manera. Aquí profecía se refiere a la palabra de Dios. Hablar de la palabra de Dios es profetizar. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Nosotros no debemos agregar o quitar más de lo que hay en la Biblia. Ahora la Biblia canónica ya está concretada. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3. La palabra de la Biblia es la profecía.
Ahora en este tiempo del Nuevo Testamento, Dios habla a través de la palabra de la Biblia y las prédicas. Después dijo que lo use en proporción de su fe. Significa que lo haga según la medida de su fe. Significa que trabaje acorde al credo y a la doctrina. Es decir, con fe, con normas objetivas, en proporción de su fe, siguiendo la fe, que use la profecía y los dones según principios. Versículo 7. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Debemos prestar bien el servicio, y los que han recibido el don de enseñar tienen que enseñar diligentemente. Hay que ser fiel con todo. Hay que enseñar bien la palabra de Dios. Versículo 8. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Aquí animar significa consolar al que está enfermo o débiles en la fe dentro de la iglesia. Animar y levantar a los caídos en la prueba. Hay que animar con un corazón manso. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 25 al 26. Primera de Corintios capítulo 14. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Hoy en día, los ancianos y las ancianas deben ir a visitar a estas personas y consolarlas. Los que animan deben hacerlo con esmero. Dentro de la iglesia deben practicar la disciplina con esmero. La disciplina es declarar una sentencia a los fieles creyentes que se han desviado. Hay que esmerarse en exhortar para que el pecado y los males no entren en la iglesia. Hay que cuidar la santidad de la iglesia. Después dijo que al que muestre compasión lo haga con alegría, no escatimando, sino con un gran corazón, amplio sentido. Así se debe mostrar compasión. La compasión, misericordia, significa ayudar a los que han caído en la desdicha. Amar, aunque la contraparte tenga muchas faltas. Versículo 9. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Dice que en el amor no hay mentiras. Aquí el amor es amor ágape. Ágape. Este amor ágape viene desde Dios. Este es el mundo de la verdad. El amor que nace de la naturaleza de un espíritu renacido. Es el espíritu que va con la verdad. Es el amor espiritual. Es amor sincero. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Por tanto, nosotros como fieles debemos ser sinceros, aborrecer el mal y seguir el bien. El que ama a Dios aborrece el mal. Proverbios capítulo 8 versículo 13.
Salmos capítulo 97, versículo 10. Hay que desechar el mal. Primera de Tesalonicense capítulo 5, versículo 22. Nuestro propósito debe ser bueno y también nuestra manera y medios. También el resultado debe ser bueno. Esto es el verdadero mundo de amor y verdad. Versículo 10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Dijo que se amen los unos a los otros con amor fraternal. Amar al prójimo es amor Filadelfia. Filadelfia es amor filo. Somos personas compradas con la sangre de Jesucristo. Por tanto, todos los que creemos en Jesús somos hermanos y hermanas. El amor sale de la naturaleza del espíritu renacido. Aunque estemos lejos unos del otro, los creyentes que amamos a Jesús se aman y se oran los unos con los otros. Además, cuando nos encontramos con una persona que apenas nos conocemos, cuando nos encontramos nos ponemos muy contentos. Esto es porque amamos con el amor de Cristo. Luego, acá se menciona amor fraternal. Aquí, amor fraternal es filostolgoi. 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 Esto se trata de amor fraternal. Se respetan. Es respetarse mutuamente. Aunque el otro haya hecho mal, tengo que respetarlo primero. Hay que amarse mutuamente dentro de la iglesia. Mateo capítulo 7, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Lucas capítulo 14, versículo 10. Igual manera, los fieles que creen en Jesús deben amar y respetar entre los hermanos. Esto es lo que alegra a Dios. Si los padres ven que los hermanos se pelean, les duele el corazón. Versículo 11. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Hay que servir al Señor diligentemente, con todo esmero, sin ponerse perezoso. Ponerse perezoso en las obras de la fe es pecado. Mateo capítulo 25, versículo 26 al 28. Proverbios capítulo 18, versículo 9. Hay que servir a Dios con todo el esfuerzo. Hay que servir a Dios con toda sinceridad. A esas personas Dios los sostiene y lo usa. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 8. Hay que amar a Dios con todo el corazón. A los que le han dado cargos deben hacerlo con toda fidelidad. Hay que cumplir bien los cargos y el llamado que Dios nos encargó. Lo que Dios nos encargó son talentos valiosos. Por lo tanto, hay que servir con todo el esfuerzo al Señor. Aquí, sirvan al Señor con fervor, significa hacerlo con espíritu ferviente. Espíritu que arde.
Servir al Señor ardientemente. Amar y servir fervientemente a Dios. Dar el culto también es servir al Señor. Orar y ofrendar a Dios es también servir. Y hay que obedecer a Dios. Versículo 12. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Hay que alegrarse en la esperanza, tener paciencia en el sufrimiento y perseverar en la oración. Nuestra esperanza no está en las cosas visibles. Capítulo 8, versículo 24. Lo que es invisible es eterno. Esto es la esperanza de ir asemejando a Dios. Capítulo 5, versículo 2. Nosotros tenemos esperanza. Por lo tanto, podemos alegrarnos en el sufrimiento. El sufrimiento lleva a tener paciencia. Y la paciencia lleva a la constancia. Y por fin nos llevará a llegar a la gloria de Dios. Capítulo 5, versículo 3 al 4. Jesús es nuestra esperanza. Nos ha dado el eterno reino celestial. Nos hizo herederos de la herencia del cielo. Dijo que se esfuerce en la oración. Nunca debemos dejar el tiempo de oración. Si perdemos el tiempo de oración, se debilitará nuestra fe. Marcos capítulo 9, versículo 29. Nosotros debemos perseverar en oración. Debemos orar por mucho tiempo. Martín Lutero dijo que oró por lo menos 2 horas al día. Los líderes de la iglesia deben orar por lo menos 2 horas al día. Los ministros y seminaristas deben orar por lo menos 2 horas al día. Así podrán cumplir el llamado con la fuerza de Dios. Versículo 13. Ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Dijo que provea de lo que necesiten los fieles. Dijo que practiquen la hospitalidad, que ayude a los hermanos necesitados. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 9. En el libro de Hechos, capítulo 4 y 5, menciona cómo los hermanos de la iglesia primitiva ayudaron a las personas que estaban en dificultad. Hay que tener compasión de los necesitados. Hay que ayudarles en sus necesidades. Después dijo que practicaran la hospitalidad. Aquí hospitalidad se trata de tratar con gentileza a los hermanos que andaban perseguidos por problemas de la fe en el tiempo de la iglesia primitiva. Son personas que fueron quitados del trabajo y empleos por andar perseguidos por la fe. Fueron echados de sus hogares por cuidar su fe. Hay que recibir a estas clases de personas. Debemos hospedar bien a estas clases de personas. Mateo capítulo 10, versículo 41 al 42. Mateo capítulo 25, versículo 33 al 45. Mateo capítulo 25, versículo 33 al 45. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Si ayudamos a uno pequeño que cree en Jesús, es lo mismo que estar ayudando a Jesús.
Versículo 14. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Nosotros debemos bendecir a quienes nos persiguen. Entonces se formarán los caracteres del Hijo de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Esteban perdonó a los que les estaban apedreando. Los amó. Si nosotros no podemos amar a los enemigos, se nos cortará nuestra relación con Dios. Si no amamos a nuestros enemigos, nos encontraremos con la tiniebla espiritual. Nosotros debemos perdonar y amar a los enemigos como Jesús. Esto es lo que le agrada a Dios, es conquistar al enemigo con amor. Es más, debemos bendecir a quienes nos persiguen. Hay que orar por aquellos que nos maltratan. Versículo 15. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Alégrense con los que están alegres y llorar con los que lloran. Hay que alegrarse juntos. Los fieles es un solo cuerpo comprado por la sangre de Cristo. Si un hermano padece dificultad, hay que pensar cómo uno lo está padeciendo. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Alegrarse con los que están alegres. Si un hermano está pasando dificultades, hay que participar de la misma. Nuestro cuerpo también. Nos duele todo cuando una parte del cuerpo duele. Por ejemplo, cuando nos duelen los dientes, sentimos que nos duele todo el cuerpo. De igual manera, nosotros debemos participar en el dolor del hermano. Y cuando le vaya bien, hay que felicitarle. Por ejemplo, cuando compartimos el dolor, se reduce el dolor. Cuando compartimos la alegría, se agranda. Si compartimos el dolor, este se reduce. Si compartimos la alegría, ésta se agrandará. Versículo 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Debemos vivir en armonía, siendo humildes. Significa que no seamos arrogantes. No debemos poner nuestra perspectiva en las altas estimas. Dios rechaza a los orgullosos. Le da gracia a los humildes. El corazón de Jesús es manso y humilde. El corazón de Jesús es ser siervo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Por tanto, debemos servir y ayudarnos mutuamente. Los que sirven serán grandes personas en el cielo. Jesús dijo que vino para servir. El corazón de Jesús es estar en el lugar bajo. Ser humilde es ir aprendiendo de Jesús. Mateo capítulo 11, versículo 29. Es prueba del diablo que todos quieran ser más grande que otro.
Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9. Judas capítulo 1, versículo 6. Por lo tanto, nosotros siempre debemos tener un corazón humilde. Además dijo que no se crea uno sabio. Mateo capítulo 11, versículo 25. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2. Dios bendice a los que son como niños. Los que se creen que son sabios, en realidad es orgulloso. Las personas no sabemos mucho. Por eso nosotros debemos obtener la sabiduría de Dios humildemente. Hay que orar más y depender más de Dios. Nosotros debemos trabajar con la sabiduría y poder de Dios. Versículo 17. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Dijo que no paguen mal por mal, sino que pague el mal con el bien. Si pagamos mal por mal, seremos todos malos. Se hará más grande el mal. Entonces nos apartaremos de la fe. Dios juzgará si el mal aumenta. Salmos capítulo 37, versículo 27. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dios amó a Saúl. Aunque Saúl quiso matar a David, David no mató a Saúl. David venció con amor. Nosotros debemos hacer el bien ante todas las personas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12. Hay que amar al que se rebela con odio. Hay que tratar de hacer el bien a toda costa. Odiar es ser esclavo del diablo. Amar es lo que alegra a Dios. Versículo 18. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dijo, si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. El reino de Dios es reino de paz. Los pacificadores son hijos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 9. Es cosa de hijos del diablo pelear y levantar discordias. El fiel en lo posible debe estar en paz con todos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 3. Si es posible, debemos estar en paz hasta con los enemigos. Hay que amar al enemigo y hay que llevar el evangelio a esas personas. Eso es ir extendiéndose el reino de Dios por todos lados. Habrá momentos en que, aunque uno quiere hacer las paces, la otra persona lo rechazará. Yo quise pacificar, pero la otra parte puede venir rechazando. En ese caso, si yo quiero pacificar, pero me rechaza, ya la responsabilidad no caerá en mí. Y a veces será rechazado por problema de la verdad. Si debemos de ceder la verdad para buscar la paz, eso está mal. No podemos ceder la verdad. Si queremos caminar como dice la verdad, debemos estar en paz con los otros.
nosotros debemos orar por las otras personas. Versículo 19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen en castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí dice, hermanos míos. Esto es agapetoi. Agapetoi. Esta palabra significa el que se ha revestido de amor. Nosotros estamos revestidos del amor por Dios. Nos hemos vestido con el amor infinito de Dios. Por tanto, debemos amar a Dios y amar a nuestros prójimos, porque hemos recibido el amor de Dios, debemos amar hasta a nuestros enemigos. Si nosotros no fuera por el amor de Dios, ya estaríamos muertos por nuestros pecados. Somos deudores de 10.000 talentos ante Dios. Pero si no perdonamos el mal que hizo nuestro hermano, que es como la deuda de 100 denarios, seremos reprendidos por Dios. No debemos vengarnos. Si lo hacemos, nos alejaremos de Dios. Dios tomará la venganza en sus manos. Dios juzgará entre el bien y el mal. Los fieles creyentes debemos solo amar incondicionalmente. Debemos hacer el bien y estar en paz. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 23. Levítico capítulo 19, versículo 18. Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12. Génesis capítulo 50, versículo 19. En el Antiguo Testamento también dijo que no tomara venganza. José perdonó a todos sus hermanos, porque la venganza está en las manos de Dios. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Dios es un Dios justo, juez entre el bien y el mal. Castiga el pecado. Versículos 20 y 21. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Dijo, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, hará que se avergüence de su conducta. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Reina Valera 60. Proverbios capítulo 25, versículo 21 al 22. Significa que el enemigo se derretirá de tal manera que se volverá amigo. Nosotros debemos amar a los enemigos y perdonar. Hay que amar ardientemente a los enemigos. Entonces, esas personas se volverán arrepentidos. Ascuas de fuego significa buenas obras. Si nosotros amamos a los enemigos, mostramos buena obra, ese enemigo arrepentido se volverá. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 23. Todos somos pecadores. En el pasado todos éramos enemigos de Dios. Capítulo 5, versículo 8. Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos enemigos. El Señor murió por nosotros, los pecadores, y resucitó. Cristo nos amó.
nos salvó. Por lo tanto, nosotros también debemos amar a nuestros enemigos. Hay que vencer el mal con el bien. David venció a Saúl. Lo venció con el bien. David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl, pero David no lo mató. David lo entregó en las manos de Dios y solo cuidó su fe. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Nosotros también debemos ir por la senda que caminó Jesús. Por eso, aquí en este capítulo 12, dijo que amase al prójimo. Concluimos con la clase número 14 de Romanos. Muchas gracias.